Buenos días, bienvenidos a nuestras meditaciones de la madrugada de hoy. Primero, vamos a empezar con la corta, y a pesar de lo corta y lo breve y sencilla que es, no confundamos todos esos componentes con ineficacia. Para que la eficacia de estas meditaciones sea la máxima, debemos reforzar nuestro foco en el propósito que queremos lograr. En esta corta, librarnos de las desarmonías que hayamos acumulado física, mental o emocionalmente durante las últimas 24 horas. Para eso les propongo que mantengamos nuestro foco de hoy en esa intención y con atención lo vamos a lograr. ¿Listos? Primera inhalación. Abrir las compuertas de nuestra coronilla y que un torrente de la luz blanca de nuestro Padre Creador nos inunde todas las células. Aguantemos brevemente la respiración y visualicemos cómo vamos decantando todas sus desarmonías en la planta de los pies y al exhalar, entreguémoselas a la Pachamama. Segunda, inhalar, aguantar y decantar, entregárselas a la Pachamama. Tercera, inhalar luz, aguantar y decantar, entregárselas a la Pachamama. Cuarta, inhalar luz, aguantar y decantar, entregárselas a la Pachamama. Quinta, inhalar luz, aguantar y decantar, entregárselas a la Pachamama. Sexta y última, aprovechémosla. Inhalar luz, decantar todas las desarmonías, entregárselas a la Pachamama. Y eso es todo por hoy para esta meditación corta. He descubierto cuán valiosas han sido para mí estar repitiendo ambas meditaciones durante todos estos días. Creí que al principio era para ustedes, pero les confieso, ha sido también para mí. Gracias por estar en mi aquí y mi ahora. Vamos a regalarnos la meditación más extendida, 41 minutos, para aquellos que anhelamos irnos convirtiendo en humanos más apacibles, más armónicos y más respetuosos. Y para lograrlo hay un prerequisito. Debemos mantener nuestros activos y nuestro patrimonio energético muy elevado para que lo que invoquemos se nos cumpla. Es cierto que el hábito hace al maestro, pero ¿cuál hábito? Todo esto depende de 5 minutos. Como se ha vuelto costumbre, vamos a conectarnos a la música y a la meditación de Joe Dispenza para bendecir los chakras. Así que vamos. En el día de hoy vamos a enfatizar cómo la energía proviene de la Pachamama
Penetra por nuestro chakra raíz, por la parte posterior, recorre el camino hacia el frente, iluminando ese sol rojo, y retorna con nuestra intención al segundo chakra, nuestro chakra sacro. Ilumina el sol anaranjado, sale por detrás y retorna a nuestro tercer chakra, el de nuestro plexo solar. Sale y entra por nuestro pecho a nuestro cuarto chakra, el de nuestro corazón. Sale por la espalda, penetra por la nuca, ilumina el sol azul, sale por el frente de la garganta, entra a nuestro sexto chakra en la base de nuestro cráneo, y de ahí por detrás se comunica con el séptimo, y del séptimo con el octavo. Eso es todo. Ahora coloquemos nuestra atención en ese primer chakra. Penetremos nuestra energía de nuestra Pachamama, la infrarroja, por el portal posterior de este chakra. Y cuando lleguemos al centro, veamos allí como, iluminamos un hermoso sol rojo rubí que señala ese camino hasta el portal del frente. En el portal de atrás visualizamos con cuántas ansias de querer acumular riquezas, lo que hoy en día llamamos en nuestra terminología moderna, ser exitosos en el ámbito que hayamos elegido realizarnos, económico, político, religioso o científico. No es por ahí. Vayamos a nuestro portal anterior, el frontal, y visualicemos que por allí nos hemos permitido enfocarnos durante siglos en la polaridad opuesta: pobreza extrema, inmerecimiento, desposeimiento. Tampoco es por ahí. Regresamos al centro, reclamamos nuestra herencia de nuestra paz divina, la compartimos a nuestro alrededor, y por el portal frontal salimos a expandir esta luz roja con esta nueva energía e información de nuestra paz divina, para que nos rodee una esfera roja de cabeza a pies, y recibimos de regreso esa energía como regalo de nuestro hermoso campo cuántico, y nos trae una energía más elevada, nueva información. Recordemos que esto es para nuestro bien supremo. Y permitámosle a nuestro cuerpo físico que le responda a esta nueva información, a esta nueva mente. Que nuestra intención sea clara, que nuestra emoción sea elevada, para que la materia responda. Y ahora entreguémosle toda esta información al amoroso campo cuántico en el cual estamos inmersos. Y permitámosle que sea Él quien la organice de la manera que Él sabe es perfecta para nosotros. Ahora, con nuestra atención e intención, elevemos nuestra energía al segundo chakra de nuestro plexo sacro,
y veamos cómo ese rayo de luz roja sale por nuestra espalda y penetra por el portal posterior de este segundo chakra. Y al llegar al centro, ¡puf!, iluminamos allí un hermoso sol, esta vez de color anaranjado, que señala un sendero que desde el portal posterior hasta el frontal nos indica las ansias con las que hemos plagado este chakra durante siglos. Por el portal trasero, unas ansias de ira, de desconcierto, de quererlo negar todo. No, vayamos al portal frontal y por allí la polaridad opuesta nos indica que la ira la hemos reemplazado por unas ansias de depresión. No, ni ira ni depresión. Clamemos por la información que nos permite ubicarnos en el centro perfecto de este chakra. Armonía divina. La compartimos a nuestro alrededor y saliendo por el portal frontal de este chakra, no, por el portal posterior de este chakra, expandimos esta vez esa hermosa esfera que nos cubre de cabeza a pies y esta vez es de color anaranjado. Se apretuja sobre la roja exterior y le transmite esta nueva energía, esta nueva información y hasta nuestras células son capaces de sentir esta nueva mente. Bendigamos este segundo chakra con nuestra armonía divina. Que esta nueva energía sea compartida con todas las células, todos los tejidos y órganos de nuestro cuerpo físico. Que esta nueva frecuencia sea consumida por todo el mundo de nuestra fisicalidad, incluyendo nuestros cuerpos físicos. La bendecimos para nuestro bien supremo. Invocamos ese nivel de coherencia innato en nosotros, de orden, de equilibrio. Amor divino, tú todo lo sanas. Aceptamos tu sanación. Y ahora vamos a someterle toda esta información que hasta este instante hemos acumulado a esa mente suprema. Y le vamos a permitir que sea ella la que la trabaje para nosotros. Liberémosla como información. Y ahora, con nuestra intención, ascendamos nuestra energía hasta nuestro tercer chakra, en nuestro plexo solar, y permitamos que esta energía naranja se plegue sobre nosotros y penetre por nuestro portal posterior de este tercer chakra. Y allí en el centro, ¡puf!, iluminamos esta vez un hermoso sol amarillo que demarca un sendero que comienza en nuestro portal posterior hasta el anterior y por el posterior
visualizamos con cuántas ansias de miedo hemos plagado este hermoso chakra en tantos siglos, y vamos al frente, y por este portal visualizamos que la polaridad contraria parece indicarnos que el miedo lo hemos reemplazado por una inercia, una pasividad, nada nos importa. No, tampoco es por ahí. Volvamos al centro, invocamos ese regalo divino y compartimos con todos a nuestro alrededor esa confianza divina. Y ahora, con la ayuda de nuestras altas esferas espirituales, partimos por el portal frontal de este chakra amarillo y expandimos toda esa hermosa energía de la confianza divina que nos rodea como una esfera, esta vez amarilla, por encima de nuestra cabeza y por debajo de nuestros pies. Se apretuja sobre la anaranjada y sobre la roja anteriores y les transmite su energía más elevada de la confianza divina que ahora somos. Y a medida que depositamos nuestra atención en la energía de este tercer centro, lo bendecimos con esa confianza divina para nuestro bien supremo, con esta nueva información de la confianza divina. Invocamos otra vez nuestra coherencia innata, nuestro orden innato. Vamos, que hasta la más alejada de nuestras células sienta cómo le llega esta nueva energía, esta nueva información, esta nueva mente a la cual nos estamos reconectando. Proveámosle esta información que se transmita de esta esfera amarilla a la naranja y a la roja, y que todo quede conectado a esta nueva mente. Y ahora, por el portal anterior, entreguémosle toda esta información que creemos hasta ahora acumulada a nuestro amoroso campo cuántico en el cual estamos inmersos, y permitámosle que sea Él el que la organice de la manera que sabes perfecta para nosotros. Ya no tenemos que hacer nada. Elevemos nuestra atención y nuestra intención hasta nuestro cuarto chakra, el de nuestro corazón, y permitámosle a ese rayo de luz amarilla que se doble desde nuestro chakra del plexo solar hasta el del plexo del corazón. Y allí en el centro, con nuestra intención y atención, veamos cómo se ilumina ese sol verde esmeralda, que demarca ese sendero hermoso que desde nuestro portal anterior hasta el portal posterior nos atestigua con cuántas ansias hemos plagado este chakra de nuestra espiritualidad durante siglos, para que sea
esa intolerancia espiritual, ese dogmatismo agobiante con el que hemos plagado nuestro chakra espiritual durante tantos siglos. Vayamos atrás y la polaridad opuesta nos indica que allí no ha sido con intolerancia, sino con una credulidad supina en todo lo que nos ha dicho nuestra cultura durante tantos siglos. Tampoco es por ahí al centro y recibimos la información de nuestro Padre, Madre Creador. Compartimos con Él y Él nos comparte su compasión divina. La compartimos alrededor y ahora, con la ayuda de nuestros ángeles y maestros ascendidos, salimos a expandir esta hermosa luz verde con esta nueva información de la compasión divina, como si fuera una esfera hermosa que nos rodea de cabeza a pies y retorna a nosotros con su energía más elevada, con su iluminación más potente, con su mente más clara. Ahora entendemos mejor lo que ha querido decir que nos estamos convirtiendo en compasión divina. Eso somos. ¡Qué energía tan elevada! La transmitimos por nuestro portal posterior del chakra corazón a esa esfera verde. Vibra más elevada y le transmite esta información más coherente a todos nuestros chakras inferiores, al amarillo, al naranja y al rojo, y hasta la célula más remota de nuestro cuerpo físico comparte esta energía más elevada. Amor, somos todo tuyos. Sintamos esa hermosa dicha de estar vivos. Y ahora por el portal posterior de este chakra verde esmeralda, entreguémosle toda esta información que creemos entender hasta aquí acumulada a nuestro amoroso campo cuántico, para que sea Él quien la organice y ejecute de la manera que sabe es perfecta para nosotros aquí y ahora. Ascendamos nuestra energía hasta nuestro chakra de la garganta y permitamos que ese rayo verde penetre por nuestra nuca, ilumine en el centro de nuestra garganta un hermoso sol, esta vez de color azul celeste, que demarca un sendero que se prolonga hasta el frente de nuestra garganta. Por la parte posterior visualicemos con cuántas ansias de supremacía hemos plagado este hermoso chakra de nuestra verbalidad durante tantos siglos. Y por el portal frontal, las ansias, reconocemos, han sido de una sumisión agobiante. No, ni sumisión, ni supremacía. Padre, entréganos la información de tu justo medio. Nos comparte su humildad divina
la compartimos a nuestro alrededor. Somos humildad divina y saliendo por el chakra frontal de este hermoso sexto chakra, expandimos esta luz azul celeste de nuestra humildad divina por encima de nuestras cabezas y por debajo de nuestros pies, en una hermosa esfera azul celeste que se apretuja sobre la verde anterior y esta sobre la amarilla, la naranja y la roja. Y le transmitimos a toda nuestra fisicalidad esa energía más elevada, esa luz más iluminadora, esa mente más esclarecedora. Ahora bendigamos este centro una vez más con nuestra humildad divina y proyectémoslo a esa esfera azul que nos rodea. Que todo lo que digamos se cumpla. Que hablemos solamente con propósitos amorosos de ahora en adelante. Que podamos expresar quiénes en verdad estamos siendo. Que lo que declaremos nos salga a pedir de boca. Invoquemos esa plenitud que es nativa en nosotros. Esa coherencia. Llenemos todo este espacio con esta energía tan elevada. Y permitámosle a nuestros cuerpos que le respondan y se eleven a esta nueva energía. Y ahora, volvámonos conscientes del amoroso campo cuántico en el cual hemos estado siempre inmersos. Y por nuestro chakra frontal de la garganta, entreguémosle a él toda esta información hasta aquí acumulada. Liberémosla, que sea él el que la ejecute de la manera que es perfecta para cada uno de nosotros. Y ahora, elevemos con nuestra atención e intención nuestra energía hasta el sexto chakra en la base de nuestro cráneo. Y allí exactamente en esa silla turca, en la base de nuestro cráneo, ¡puf! Con esta energía azul celeste, veamos allí cómo explota y se ilumina un hermoso sol, esta vez de color índigo, que demarca un sendero que desde nuestro portal frontal hasta nuestro portal posterior ilumina un sendero. El portal anterior nos atestigua las ansias con las cuales hemos plagado este chakra hermoso durante siglos. Con ansias de negación, con ansias de ignorancia. No, vayamos a la polaridad posterior y visualizamos que durante siglos, por el contrario, también lo plagamos todo allí, con unas ansias de querer acaparar toda la información, de convertirnos en eruditos. No, tampoco. Ayuda divina, les comparto mi sabiduría divina. La entregamos por nuestro chakra posterior y con la ayuda de nuestros seres espirituales superiores, la expandimos como una esfera de color índigo
que nos abarca de encima de nuestras cabezas hasta debajo de nuestros pies. Y esta hermosa esfera de color índigo se apretuja sobre el azul celeste anterior y le transmite su energía más elevada. Y esta a la verde y a la amarilla y a la naranja y a la roja. Y sintamos que nuestro cuerpo le responde a esta nueva energía, a esta nueva información. Somos sabiduría divina. Nuestro campo cuántico amoroso la comparte con nosotros. Siempre la ha compartido, pero antes ni la escuchábamos, no la sentíamos, no la veíamos. Interponíamos la pequeña mente de nuestro ego para evitar volvernos conscientes. Bendigamos este chakra de la garganta con esta información tan elevada. Somos humildad divina. Que la materia le responda a esta nueva mente. Que los portales a todas las dimensiones nos sean revelados. Que podamos ver a través del velo de esta quimérica realidad. Y que todos los secretos que estaban ocultos detrás de todas las cosas, acontecimientos y sucesos nos sean revelados. Que las ilusiones, ¡puf!, se desvanezcan. Y ahora, por el portal posterior de este sexto chakra, entreguémosle esta información así acumulada al amoroso campo cuántico de nuestro Padre, Madre, Creador, en el cual siempre hemos estado inmersos y nos ha compartido su sabiduría divina. Y plantemos todas las semillas en las posibilidades que ese campo cuántico nos entrega a cada instante. En todas, no rechacemos ninguna. Y ahora, con nuestra intención y atención, visualicemos que ese rayo de luz índigo sale por la parte posterior de nuestro cráneo inferior y entra por la parte posterior de nuestro cráneo superior. Y al llegar a ese punto central, ¡puf!, ilumina un hermoso sol, esta vez de color violeta, que demarca un sendero que, proveniente de nuestro portal posterior, se prolonga hasta nuestras frentes. Y por allí visualicemos con qué ansias hemos plagado esta hermosa realidad de nuestro chakra violeta durante tantos siglos. Ansias de separación de todo y de todos. Ansias de analizarlo todo. Ahora vayamos al portal posterior de este séptimo chakra y visualicemos que allí la polaridad contraria parece habernos pedido que viviéramos bajo un aglutinamiento total, sintetizarlo todo, tampoco. Que nuestro Padre, Madre, Creador nos vuelva a entregar su información de la unicidad divina. Somos uno con el todo y con todos, y la compartimos con quienes están a nuestro alrededor primero y ahora, saliendo por nuestro chakra frontal violeta, expandimos esta luz
de esta información de nuestra unicidad divina a una esfera de color violeta que nos cubre por encima de nuestras cabezas y por debajo de los pies. Se apretuja contra la índigo anterior y esta contra la azul y la verde y la amarilla y la naranja y la roja. Y le transmite a todas esta nueva información más elevada. ¿Y saben qué? Nosotros sentimos que esa esfera violeta está pasándonos el mensaje de que somos una hermosa mariposa a punto de salir volando de esta crisálida que hemos construido a través de los siglos y en la cual creímos estábamos totalmente limitados. Que nuestra fisicalidad comparta esta información tan elevada y que este centro le transmita esa elevada energía a todo cuanto nos rodea. Y en armonía, sintamos que ahora son nuestros cuerpos los que están emergiendo como una criatura de alas, de color, arco iris, que las despliega volando por todo el cosmos. Somos libres, siempre lo hemos sido. Ahora liberemos esta información por nuestra frente, entreguémosela a nuestro amoroso campo cuántico, para que sea Él el que la organice de la manera que sabe es perfecta para cada uno de nosotros. Y es más, la ejecute de la manera que a cada uno nos corresponde. Ya no tenemos que hacer nada, excepto gozarnos la criatura que somos. Visualicemos cómo ese rayo violeta se comba y a un palmo exactamente por encima de nuestras coronillas ilumina ese sol de color ultravioleta de un blanco diamante que irradia esta luz vivificante en todas direcciones, pero especialmente hacia nosotros, y llena de vida el chakra violeta y el índigo y el azul celeste y el verde y el naranja y el amarillo y el rojo. Pongamos nuestra atención e intención en nuestro chakra corazón y llenémoslo de agradecimiento para dárselo a nuestra Pachamama. Al soplar, veamos cómo esa esfera verde trasciende la planta de nuestros pies y trasciende la superficie del planeta Tierra y trasciende cada una de las capas interiores de este hermoso planeta y llega al centro, al hogar de esa niña, nuestra Pachamama, quien recibe esta esfera verde, la coloca en su corazón, la llena de su energía del amor incondicional y ¡puf!, nos la vuelve a enviar y la sentimos llegar por la planta de los pies a nuestro corazón y nos volvemos conscientes de que su amor incondicional de la Madre Tierra se junta en nuestros corazones con el igualmente incondicional de nuestros padres celestiales. Y allí, en ese centro, es donde el Padre Celestial y la Madre Tierra han elegido erigir su templo para realizarse a través de cada uno de nosotros,
como quienes ellos y nosotros elegimos ser. Expandamos esa hermosa energía del infrarrojo de nuestra Pachamama y del blanco de nuestro Padre Celestial por la parte posterior de nuestro chakra corazón, como una hermosa esfera gigantesca que rodea todas las anteriores, de un color iridiscente, arco iris. Por eso nuestras altas esferas espirituales nos llaman a nosotros los terrícolas, los ángeles de las alas de corazón de color arcoíris. No, y de corazón también, porque compartimos ese corazón con nuestro Padre Celestial y con nuestra Madre Tierra. Y ahora, entreguémosle toda la información que creíamos allí acumulada. Era nuestra interpretación personal. Ahora, nuestro amoroso campo cuántico la toma y nos la entrega renovada, más elevada, más esclarecedora. Siempre hemos vivido inmersos en ese hermoso campo cuántico. No solamente nos ha rodeado por fuera, sino que es parte integral del infinito espacio que somos nosotros por dentro. Y ahora, aprovechemos esta comunión tan perfecta con nuestro Padre Celestial y nuestra Madre Tierra, y con el campo cuántico de ambos que nos rodea, para que elijamos qué información les vamos a transmitir, a difundir. Somos seres humanos cada vez más apacibles, cada vez más armónicos, más respetuosos, cada vez más esclarecedores, cada vez más enaltecedores y cada vez más entusiasmadores. Estemos con la certeza absoluta que a donde quiera que sea y con la intención que sea, que nosotros transmitamos estas intenciones, en eso nuestro amoroso campo cuántico las va a materializar en nuestro aquí y nuestro ahora. Eso somos. En eso nos estamos convirtiendo. Y ahora, volvámonos conscientes cómo, cuando hicimos nuestro fugaz tránsito por el paraíso terrenal, y nuestro Padre Celestial y nuestra Madre Tierra nos compartieron qué se sentía estar en gracia de Dios, cómo esa energía hermosa de nuestro amoroso campo cuántico penetraba en nosotros por todos nuestros poros y le daba vida a la materia, a estos hermosos instrumentos físicos que la divinidad nos ha presentado para que nos gocemos en quién nos estamos convirtiendo. Es la energía la que le da vida a la materia. No somos seres físicos experimentando vivencias espirituales. Somos un espíritu grandioso vivenciándose en la fisicalidad. Y ahora entreguémosle toda esta información a este amoroso campo cuántico y permitámosle que sea Él es quien nos muestre
la causalidad de nuestra existencia, que sepamos que compartimos su realidad única y que podamos medir el efecto de estas nuevas mentes sobre estos mundos de las dimensiones del tiempo y el espacio lineales en los cuales hemos elegido experimentarnos como lo que somos. Y eso es todo por hoy. Abramos nuestros ojitos y veamos a través de nuestros dedos esa hermosa fisicalidad que nuestra divinidad siempre nos ha presentado. Ha sido su presente divino. No lo habíamos percibido porque la pequeña mente egoica nos lo había impedido por nuestra pequeña voluntad. Ahora gocémonos este nuevo día, este hermoso presente que está a nuestros pies, y que la dicha siga siendo nuestra compañera de ahora en adelante. Así sea.